llama la ley, el decreto reglamentario, y está bueno que lo sepan. ¿Sí? Obviamente que eso no es algo que se va a preguntar en la materia ni nada, se los digo como pique, como profesional, a futuros profesionales que les puede servir. Bien, las organizaciones sin fines de lucro tienen determinadas características. Proveen un bien o servicio, ¿sí? Van a proveer un bien o servicio y son útiles y con una finalidad específica. Por ejemplo, tenemos a UNICEF, como nombraron, que pasan la publicidad, sale muy seguido en la tele, que dice donando 15 pesos por día, creo que es, durante 30 días, le da para dar, no sé, 10 de los alimentos esos que llevan para los niños más necesitados en determinados países. Entonces están brindando determinado servicio de ayuda a determinada población y tienen una finalidad específica. No es que vamos a organizar una asociación sin fines de lucro y hacemos lo que vaya pasando, vamos viendo. No, son formales, tienen determinadas características, son inscriptas y además nacen para algo en particular. Un techo para mi país, como dijeron, nace para, no es que mañana se le ocurre y va a darle comida a los niños de África, no, tiene otra finalidad. La finalidad es conseguirle una casa de repente a determinada población, ¿sí? ¿Cuál otra habían dicho? ¿Nombraron alguna más? Que ya no me acuerdo, a ver, no sé si fue en el chat. Médicos Sin Fronteras también tienen una finalidad, no es que se va a poner a hacer casas, tiene otro tipo de finalidad, y bueno, cada una tiene una finalidad, esa es una característica. Después, no se les permite redistribuir ganancias, es decir, estas empresas, ¿con qué se fondean? Porque digo, a ver, para hacer la casa se necesita plata, para atender de repente a esos niños y brindarles alimentos se necesita plata, ¿con qué se fondean este tipo de organizaciones? ¿Qué les parece? ¿Con donaciones? Principalmente con donaciones. Ahora después nosotros vamos a ver la fuente de fondeo y no es la única donaciones. También pueden tener socios que aportan plata, ¿sí? Pero principalmente va a ser donaciones. Ana Ferreira está poniendo en el chat socios. Sí, también puede haber socios que aportan plata, también pueden, las organizaciones estatales pueden, ¿sí? Brindar cierto apoyo, pero mayormente se financian con donaciones. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la gestión financiera de estas organizaciones, y no le digamos empresas porque no son empresas, pero sí son organizaciones. ¿Y pueden tener una ganancia? Sí, claro, dijeron Animales Sin Hogar también. No sé si alguno fue a Animales Sin Hogar acá en Montevideo, no sé si solo en Montevideo, yo he ido al de Montevideo, que tienen un lugar que no solo están de repente esos animales sin hogar, que vos podés ir a adoptarlos, sino que también venden determinadas cosas. Yo tengo, no sé, una libretita que compré la última vez que fui, te venden unas lapiceras, cosas chicas, pero ropa también. Lo sigo por Facebook y ¿sí? Tienen varias. O sea, tienen un montón de tiendas, cosas. Entonces, todas esas cosas, ahí está, Micaela, bien, todas esas cosas que venden le generan fondos, ¿sí? Y como toda organización, esos fondos tienen que ser gestionados y todos esos fondos pueden llegar a haber una ganancia a final de ejercicio, ¿sí? Y si llega a haber una ganancia a final de ejercicio, ¿qué pasaría en una empresa tradicional, común y corriente? ¿A dónde va esa ganancia? A los socios. A los socios. En una empresa, la ganancia va a los accionistas. En una empresa pública, el BROW, por ejemplo, las ganancias, ¿a dónde las manda? La UTE, la OCE. Y al Estado mismo. A rentas generales. Todas las ganancias de las empresas públicas, ¿sí? En realidad el BROW, pero nunca da ganancia. Pero. No, el BROW da ganancia, sí, ¿cómo no? Dio 400 millones el año pasado. Bueno, supuestamente, porque hace poco di la prueba, se tiene que repartir, se da un bono a los empleados y a ganancia. Supuestamente. No sé. Porque el bono creo que nunca se repartió. No, te cuento porque también, eso conozco de cerca porque donde estoy ahora supervisamos al BROW. En realidad el BROW... bien, escucho. El BROW sí da ganancias, el año pasado dio 401 millón de dólares de ganancia. Esa plata se distribuye a rentas generales, no toda, ¿sí? El BROW tiene una carta orgánica en donde dice qué se va a hacer con las utilidades, y puede distribuir hasta un 50% de esas utilidades, y esas utilidades se vuelcan a rentas generales, que después hacen una ruta, una escuela, un hospital, lo que se precise. Lo del bono de los funcionarios es totalmente otra cosa, es un pago, las empresas a veces tienen pagos
sueldo común y corriente, que es algo normal y fijo, si se quiere, y tienen remuneración variable, que es en función de cumplimiento de metas. Las públicas, muchas de ellas, varias que yo conozco, tienen remuneración por cumplimiento de metas, las privadas también. A principio de año te establecen determinadas metas y a fin de año, si se cumplen las metas, se les paga un bono. Pero ni cerca está de ser lo que gana el banco, es muchísimo menos, claramente, ¿no? Los bonos de los funcionarios no desestabilizan las ganancias del BROW, porque si no, no sería rentable, ¿sí? Pero es así como funciona, y además en los sistemas de remuneración por cumplimiento de metas hay metas que son individuales y dependen de lo que vos hacés, y metas que son más generales. Por ejemplo, una meta general podría ser que el banco cumpla con llegar a determinados segmentos o que cumpla con determinada rentabilidad, ¿sí? Pero así es que son las empresas públicas. Bueno, volviendo a esto, esas empresas públicas no es que las ganancias se las queda el accionista, porque no hay accionista. Van a rentas generales en el Estado. Después, en las empresas privadas van al accionista. Y en estas empresas sin fines de lucro no se les permite, por eso no se les permite, ¿quién no les permite? Bueno, porque están reglamentadas este tipo de organizaciones. Y no se les permite redistribuir ganancias, siempre se van a reinvertir. ¿Se acuerdan que las cooperativas, nosotros dijimos que también no es que no se les permite, pero generalmente, como el fin no es un fin económico, en las cooperativas generalmente lo que pasa con esas ganancias es que se invierten. ¿Se acuerdan que yo les dije una cooperativa de ahorro y crédito que invierten las ganancias para poder dar más créditos a esos cooperativistas? Bueno, acá también, para poder seguir ayudando con el afán ese que tiene esa organización sin fines de lucro, es que se invierte. Otra característica es que son creadas, se mantienen y finalizan sobre la base de decisiones voluntarias, no es que nadie viene y te obliga, y por eso dijimos tienen parte de privado porque surge de un impulso de privados de crear este tipo de organizaciones. Después, otro tipo de características, si no me equivoco, en la que sí hay más. Estos, si bien vieron que están divididas acá, características de las organizaciones, y después dice rasgos estructurales, también son características. Es que son formales, es decir, se crean en determinado año, tienen un estatuto, en el estatuto va a decir la finalidad que tienen que cumplir. Son privadas, institucionalmente separadas del gobierno, y ahí en realidad lo que queremos ver es que en realidad son privadas porque no son parte del Estado, del gobierno, ¿sí? Es una organización con sus socios y demás, pero no son la típica empresa privada, como ya dijimos, porque van a tener un objetivo que es parte del bien general, y por eso se parecen a públicas también. No distribuyen ganancias, se autogobiernan, ¿sí? Y son voluntarias. Esto es un poco más que repite un poco más de lo que vamos a hacer ahora, antes de seguir, vamos a agarrar la práctica y vamos a hacer ese pie 1 que justamente lo que nos pregunta son las características de esta, pide, identifique las características de las OSFL, que son organizaciones sin fines de lucro, esa es la sigla que es muy utilizada, la van a ver en muchos lados, OSFL. Identifique las características en el caso que vendría a ser, identifique estas características y estas características, ¿sí? Primero que nada vamos a enumerar los párrafos porque en esta práctica no están numerados. Les tiene que dar que en total son 20 párrafos. Les voy diciendo. El número 1 dice, somos una asociación. Número 2, consideramos la lectura como. Número 3, colaboramos en la formación. Número 4, le ponemos a todos los principios. Y donde dice historia, 5 la biblioteca, 6 así fue, 7 el compromiso, 8 recursos humanos, 9 financiamiento, 10 gestión administrativa, 11 lo que dice de las becas, 12 el que empieza una vez culmina el año, 13 también pueden ser beneficiarios, 14 escuela de informática, 15 las clases, 16 valija viajera, bueno que ahí tiene como 2 partecitas, pero vamos a ponerlo de valija viajera todo en el 16. 17 donación de libros, 18 actividades de difusión, 19 algunos de los autores y 20 visitas didácticas. Me quedó ese el de valija viajera, me lo había comido, pero bueno, vamos a dejarlo así porque lo tengo enumerado así. Así después si hacen referencia sea cuál va. Bueno, les doy 5 minutos porque esto es fácil y rápido para que identifiquen en el texto y ponemos en común. 5 minutitos.
No voy a hacer salas para esta, para las próximas sí que son un poquito más largas, pero para esta primera no salas. Háganlo individual nomás. Bueno, vamos volviendo. Vamos a ir empezando con las anteriores. Primero, ¿conocían la biblioteca nuestros hijos? Ahora se cumplieron 50 años, creo, de la tragedia, ¿no? ¿Cuántos años? Sí, creo que 50, porque en Monte Carlo estaban haciendo un documental Sí, ¿no? unas semanas. Sí, por 1972, 50, sí. Bueno, ahora esta práctica la tenemos desde hace unos años ya en la materia, pero en realidad este año vuelve a ser relevante en el sentido de que han pasado bastante del documental y eso de la tragedia de los Andes. Esta es una biblioteca que surge con las madres de los chicos que fallecieron en ese momento, ¿sí? Y con el afán de ayudar. Vamos a ver un poco estas características, en función de las características que vimos, a ver cómo las podemos
enganchar con lo que dice el texto. Acá dice, proveen un bien o servicio, son útiles y tienen una finalidad específica. ¿Qué les parece eso? ¿Qué bien o servicio proveen? ¿Qué finalidad tienen? Más que proveer un servicio, yo lo veo como que la finalidad o el A objetivo. ver, ¿cuál es la finalidad? Y la finalidad sería donar o como que el objetivo es que los niños tengan un mayor alcance a libros, ¿no? O que la educación sea más equitativa para todos. Bien. Sí, ¿Y dónde ahí en el texto dice que busca contribuir en la formación académica de niños y Perfecto. jóvenes. ¿Eso en qué párrafo lo dice? Eso creo que en el tercero. Perfecto. Busca colaborar con la formación académica de estudiantes. Esa es parte de la finalidad. ¿Qué más? Hay bastante información de esto. Como finalidad nos dice en el párrafo 1 también, que parece ser la misión, porque dice, somos una organización sin fin de lucro que trabaja para promover la lectura, la instrucción, el desarrollo cultural, ¿sí? Eso también es parte de lo que es la finalidad, promover la Podría lectura y ser el 8 instrucción. también, profe. Va, creo ver, que es el 8. ¿Qué dice el 8? A ver si lo numeramos bien. En el que opino que es el 8, profe, es el que Sí. dice qué hacemos y ahí... No es el 11, pero sí, De las está bien. becas. Ah, Lo de bien. las becas, perfecto. Sí, exacto. El acompañamiento educativo y demás, seguimiento, Perfecto. evaluación Bien. de los chiquilines y demás. Bien. Lucas dice, promueve un programa de becas, que era esto que estamos diciendo, está muy bien. Todo eso es parte de la finalidad y lo podríamos encasillar en este primer punto. Después dice, no se les permite redistribuir ganancias. ¿Qué les parece? Yo como que las ganancias no las vi muy claras en el texto, como que no hallo que se obtengan ganancias en el sentido de dinero. Sí, no, habla Ganancias. de donaciones de libros, por ejemplo, Sí. que ellos reciben y que también realizan Perfecto. a instituciones. Seguramente igual tengan fondos, no solamente sean bienes, si se quiere, como libros donados y demás, seguramente tengan fondos y haya una gestión financiera, pero no nos dice nada de las ganancias. Habla de del financiamiento también. En el párrafo 9, profesora, creo. Bien, Sí, pero de las financiamiento ganancias, personal. porque esto no está preguntando el financiamiento, nos está preguntando de las ganancias. Si se le permite o no se permite redistribuir. No nos dice nada de cómo es esa gestión, más que cómo se financian, pero no nos dice qué pasa con las ganancias a fin de ejercicio, cuando se pasa raya, si sobra plata, si hay ganancias, qué es lo que pasa. Pero tampoco nos dice nada en contrario, o sea que no tenemos datos a la letra como para decir si se distribuyen, no se distribuyen o demás. Sí, no. Después dice, son creadas, se mantienen y finalizan sobre la base de decisiones voluntarias y a iniciativa de sus miembros. ¿Qué les parece? En el Sí, párrafo ahí dice 8, que se conforma, o sea, está formada por una comisión directiva donde los miembros son familiares de las familias. Perfecto, eso está en el párrafo 8 de los recursos En humanos. la historia también comienza aclarando justamente su inicio, cómo Sí. surgió por iniciativa de las madres de los jóvenes. Perfecto, perfecto, eso es en el párrafo 5, está muy bien. Entonces ahí, bueno, ya podríamos decir que efectivamente sí, fueron creadas de manera voluntaria por esas madres y se mantiene y finaliza sobre la base de las decisiones de sus miembros. Ahí nos dicen también cómo continúan esas personas que siguen, quién es la comisión directiva. Después, la diapo que sigue de las características nos dice son formales. ¿Qué les parece a ustedes?
Y que sí, profesora, que son formales porque su organización es lo que muestra cuando más adelante habla sobre la estructura, los recursos humanos y demás, la gestión administrativa. Bien, además es una organización, perdón, que existe desde 1972 y que al principio dice, somos una asociación sin fines de lucro, y este tipo de organizaciones está regulada, o sea, es una figura, no es que somos un grupo de madres que hacemos esto, nos dedicamos a ayudar, no, somos una asociación sin fines de lucro, una asociación civil sin fines de lucro. Reconocida. ¿Está? Entonces, son formales porque tienen una estructura formal. No es lo mismo que yo les diga, por ejemplo, somos un grupo de madres que nos juntamos a vender libros o nos juntamos a entregar libros al que lo precisa, a decir somos una asociación civil. Tiene una estructura formal que existe desde 1972, además de, como dijo Daniela, tienen una gestión administrativa, tienen otro tipo de organización que les da determinada formalidad. Son privadas institucionalmente separadas del gobierno. O sea, son separadas del gobierno. Acá, ¿quiénes son los socios de esta asociación? Empresas privadas, que no sé si hay, profesora, en el párrafo 9, cuando habla de que los aportes provienen fundamentalmente de los socios y de empresas privadas. Bien, pero las empresas privadas, ojo, que lo que hacen es aportar, pero no son parte de la organización. Los que son parte son los socios, ¿sí? Y no es el Estado no es socio, no es dueño, no es nada, son personas que son madres, que son las socias, las madres, y que más en el 8 nos dice comisión directiva, 11 miembros, familiares, las 13 madres fundadoras, y bueno, nos dice que... Personal voluntario también. También, pero claro, es una empresa que está en manos de esas socias originales, o los hijos de las socias, o las hijas, o lo que sea, pero no es una empresa pública ni nada, ¿sí? No distribuyen ganancias, estas no regresan a los propietarios, estos ya lo dijimos, es lo mismo que el anterior. Se autogobiernan, y acá cómo se gobiernan, si bien también ya lo dijeron. ¿Quién gobierna esta asociación sin fines de lucro? La comisión. La comisión directiva. Exactamente. Y después lo último, son voluntarias, también ya lo dijimos, eso, sí. Por eso esto es un poco de rasgos estructurales y características, que algunas cosas se repiten. ¿Sí? Bien. Dicho esto, vamos a seguir, y después, cuando haya otro se pide, seguimos con otro se pide. Esto yo un poco se los adelanté. Que sean organizaciones sin fines de lucro, o sea, que lo que sin fines de lucro quiere decir que lo que buscan no son esas ganancias, no son maximizar ganancias, de ninguna manera, y está en rojo porque es fundamental que lo entiendan, de ninguna manera implica que no se deban gestionar esos recursos. O sea, ¿que estas organizaciones reciben plata? Sí, claro, reciben plata. Animales sin Hogar está recibiendo plata de las cosas que compramos, de las donaciones, de lo que sea. Toda esa plata hay que gestionarla. No puede ser que sea un uso ahí que, bueno, a medida que se va necesitando vamos gastando. No. Y hay que gestionarla hasta incluso, si se quiere, más que otro tipo de organizaciones, porque acá los fondos no es que los aporta una persona y después se hace lo que quiera con esa plata. No, los fondos los aportamos todos de repente, mediante donaciones de particulares, de una empresa privada, del Estado, de lo que sea. Entonces, todo eso hay que gestionarla, y es importante que se entienda que este tipo de organizaciones van a tener que tener una gestión financiera eficiente. También va a depender del tamaño de estas organizaciones. Después, más adelante, vamos a ver, yo les dije que algunas estaban reguladas por la CENACLAF. No todas. Tienen que tener una facturación mayor a determinado umbral, ¿sí? No es lo mismo una organización sin fines de lucro chiquita que UNICEF. A ver, UNICEF, la plata que levantar es un montón. Yo no sé si alguno de ustedes colabora con UNICEF, yo hace algunos años que colaboro, y te llaman por teléfono para decirte de la gestión que están haciendo, te mandan el balance todos los años para que vean, a ver, mira, esto es lo que vos aportaste, esto es lo que invertimos, todo esto es lo que se recaudó, esto es lo que invertimos. Tiene una transparencia muy grande en lo que son las finanzas. Yo siempre colaboro a fin de mes, que te llega el mensaje. Sí. Colaboro ahí y de vez en cuando me llaman, sí, para informarme, para saber si quiero participar en más cosas, todo eso. Ahí está. Y capaz que vos decís, a mí cuando me llaman, en general di el teléfono fijo de mi casa, que nunca hay nadie en mi casa, entonces en general cuando llaman nunca estoy. Pero cuando llaman le digo, sí, ¿sabes qué? O sea, yo colaboro, a mí no me interesa que me expliques todo lo que hacen, bueno, no tengo tiempo. Pero, a ver, está bueno que lo hagan. Y el otro, si lo quiere escuchar o no lo quiere escuchar, es tema de él.
pero está bueno que muestren esa transparencia. Está bueno que tengan una estructura organizativa que dirija todo esto, que se encargue de planificar, como es ahí, de fijar objetivos. No puede ser que, por ejemplo, UNICEF, digo UNICEF porque es muy grande, que le entre plata de todos los que colaboran, y que diga, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Colaboro un poquito acá, un poquito allá? No, a ver, es que es una planificación como cualquier tipo de organización, fijar objetivos al inicio, ir controlando durante el periodo, ir rindiendo cuentas, tener un presupuesto, ¿sí? Que se diga en qué se va a gastar, cuánto se va a gastar, cuánto se va a necesitar, y que después se puedan rendir cuentas contra eso. Eso es bien importante que lo entiendan. A veces que se piensa que como este tipo de organizaciones no tienen fines de lucro, que hay un accionista atrás que quiere saber en qué se usó la plata, que lo que sea, a veces se tiende a pensar que en realidad no se precisa hacer una gestión de esos fondos, porque bueno, entran los fondos y son para ayudar, sí, claro, son para ayudar, pero ¿cómo? ¿En qué momento? ¿Sí? No es que capaz que no todos los fondos se destinan de una, entonces hay que gestionarlo. Sería un grave error no hacer una gestión financiera de esto, porque también al que dona también quiere saber, es importante que sepa o que pueda acceder a esa información si quisiera. Bien. ¿Qué más? Ahora vamos a ver los principios que un poco ya se los dije. Bueno, esto primero como para entrar en los principios. Esto es una noticia que no tiene la fecha ahí, así que no sé de cuánto es, pero que procesaron a un funcionario de la Teletón, ganaba 86.000 pesos mensuales, pero tenía más ganancias el incrementar el precio de las compras y quedarse con la diferencia. ¿A qué vamos con esto y por qué lo ponemos? Estas organizaciones se pueden prestar para muchas cosas. Como les dije antes, para organizaciones delictivas que lo que buscan es lavar dinero o financiar el terrorismo, estas organizaciones les vienen bárbaro, porque es como, ¿cómo me voy a meter con esta empresa, por ejemplo, que diga, el supervisor, ¿cómo va a estar con esta empresa que está colaborando con los niños de África que se mueren de hambre y yo voy a ir ahí a mirarle las finanzas? Y sí, porque justamente, ¿qué piensan los criminales? Que en este tipo de empresas no tienen el control que tiene de repente otra empresa de otro rubro, ¿sí? Este tipo de organizaciones, mejor dicho, es difícil sacarme la palabra empresa de la cabeza, pero este tipo de organizaciones no tiene ese control. Entonces, son tentadoras, ¿sí? Como acá, procesan a un funcionario de la Teletón porque como que inflaba las compras y se quedaba con esa diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Y si esta empresa, ¿por qué se lo procesaron y por qué descubrieron todo esto? Y porque hubo controles. Como les digo, hay presupuestos, hay establecido cuáles van a ser los ingresos, llevan contabilidad, tienen que tener un balance a fin de año. No puede ser todo libre porque no es así, porque tiene que tener cierta regulación, porque tiene que ser transparente, ¿sí? Porque se puede prestar para estafas, para robos, para lavado de activos, para un montón de cosas. Entonces, es importante que sepan que esas cosas pasan en este tipo de empresas y que la falta de controles y de una estructura organizativa que apoye todo este control es que puede llevar o puede dar lugar más a este tipo de fraudes, si se quiere. ¿Cuáles son los principios? Uno ya lo nombré, el principio de la transparencia es fundamental. Y es fundamental, como les digo, principalmente por cómo se financian. ¿Sí? Si bien no llegamos, y creo que más adelante, no sé si algunas diapositivas más adelante, nos habla a ver, o si no lo estamos adelante, se los nombro acá. Pero creo que sí. Sí, fuente de financiamiento está más adelante. Más adelante vamos a ver cómo se financian, si bien ya lo dijimos un poco, pero es fundamental, porque la plata no es que es de una persona y puso a alguien para que la gestione. No es que yo creé una empresa y puse plata para esa empresa, después pongo a alguien que la gestione y es mi plata, y puse yo a la gente. No, esta es una organización que surge para cubrir determinada necesidad y que la gente de afuera le da fondos para que funcione, para que cumpla con esa necesidad y demás, pero también hay que retribuirle con cierta transparencia. También esa persona tiene que, esta OSFL tiene que generarle confianza, credibilidad para seguir. Si yo tengo, como no sé quién fue que dijo, Micaela, que dijo, yo dono a fin de mes, cuando me mandan en Animales Sin Hogar, también te mandan a fin de mes para donar. Yo dono, y yo después veo que se están patinando la plata, o me sale una noticia en el diario, que fue procesado uno de Animales Sin Hogar por utilizar las donaciones, y vos decís, pero ¿para dónde estoy donando? Eso me la quedo yo en la plata. ¿Se entiende? Entonces, es bien importante generar cierta credibilidad en ese público, confianza, ¿sí? Que la organización tenga una finalidad, que tenga cierta transparencia. También la transparencia...
te da confianza cuando ves que funciona, ¿no? La organización. Cuando ves que no funciona, como que no te genera esa confianza. Y que funcione también, también está ligado a los controles que pueda haber. Si es todo un descontrol y no hay ningún objetivo, no está nada planificado, y se va haciendo, también es como más difícil saber si está funcionando bien. Por eso es importante establecer objetivos, poder controlarlos. Principio de sostenibilidad económica es tener un buen modelo de gestión financiera. Esto ya lo dijimos, es bien importante que hagan una gestión eficiente de los recursos, que manejen los fondos, que sepan cuáles son las fuentes de financiamiento, cómo pueden acceder, si se van a precisar, que hagan una gestión de los recursos humanos también que sea sostenible en el tiempo. Porque ustedes pueden decir, la Teletón, que todos la conocemos, cuando es la Teletón, la jornada que fue ahora hace poco, vemos en la tele un montón de gente, voluntarios que van ahí, que participan, en general hay muchos comunicadores que van, que seguramente es todo voluntariado. Pero a ver, atrás de todo eso hay fisioterapeutas en la Teletón que trabajan y que es su trabajo principal, y que esa gente, capaz que alguno es voluntario, pero hay mucha gente que son empleados. Y está mal que tenga empleados y no, porque si a mí me dicen, por ejemplo, venía a hacer toda la gestión financiera y me tengo que dedicar full time a eso, yo también tengo que vivir, yo también necesito un sueldo. Entonces, es que hay que gestionar un poco todo esto. También hay otra diapo, después dice cuáles son esos recursos humanos de este tipo de organizaciones. No es todo voluntarios, ¿sí? Tenemos socios, tenemos voluntarios, tenemos personal remunerado, tenemos personal part-time, por ejemplo, para la Teletón, o personal eventual que va solamente para eso. Entonces, hay que generar un modelo de recursos humanos que también sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Que no espere tener todo voluntarios, porque no va a haber, en la Teletón, imaginen que están niños trabajando con los niños todos los días, con fisioterapeutas, con foniatras, con esto, con lo otro. No va a haber profesionales que por voluntariado estén todo el día, 8 horas por día ahí adentro sin recibir nada a cambio, porque esas personas también tienen que vivir. Entonces hay que gestionar todo esto, ¿sí? El principio de las 13: economía, eficiencia y eficacia, es decir, hacer la finalidad que tiene propuesta de la manera de gastar la menor cantidad de recursos posible. Recuerden que la eficacia era hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Y la eficiencia es hacer bien eso que voy a hacer. Es decir, hacerlo bien es hacerlo de la manera que gaste la menor cantidad de recursos posible, económicos, de recursos humanos, de tiempo, de lo que sea, ¿sí? Esos son un poco los principios de este tipo de organizaciones y las claves un poco para el éxito. Ustedes van a ver en el teórico, cuando lo lean, que hace referencia a una guía, que me anoté el nombre, es Guía Básica para la Gestión Económico-Financiera en las Organizaciones No Lucrativas. Es un documento elaborado por un observatorio España que está muy bueno y que bastante este teórico se basó en eso. ¿Ah? Ustedes después leen el resumen, al menos que está ahí en el teórico, pero habla de estos principios, habla de algunas otras cosas que hemos ido levantando en la presentación. Un poco como lo que les decía, que son muchas veces usadas para fines delictivos, como es el lavado de activos o el financiamiento de terrorismo, y por esto es que se incluyeron en esa ley integral contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y las incluyen como sujetos obligados. Yo me anoté acá a ver si tengo el importe por el cual por encima del cual tienen que estar. El monto es, ¿cuáles son sujetos obligados? Y como sujetos obligados tienen un montón de cosas que cumplir. Por ejemplo, tener un oficial de cumplimiento, tener un sistema de prevención de lavado de activos, tiene obligación de informar operaciones inusuales o sospechosas al Banco Central, tiene un montón de responsabilidades. Pero para eso tienen que, a cierre ejercicio, tener una facturación mayor a 4 millones de UI o activos mayores a 2,5 millones de UI. Esos son los importes de facturación que tendrían que tener para entrar como sujetos obligados por esa ley integral del lavado de activos y para ser supervisados por la CENACLAF, como les decía. O sea, no son todas las organizaciones sin fines de lucro. No tengo idea, estas de las que nombramos, cuál es la facturación. Claramente la Teletón sí, claramente UNICEF también, ¿sí? Animales sin hogar, no sé si factura tanto, me temo que debe ser menos. Un techo para mi país, tampoco sé. Les podría decir de UNICEF y de Teletón que a priori, por lo que se ve, facturan seguro mucha plata, seguramente sí superan esos 4 millones de UI anuales. ¿Cuáles son los factores de riesgo en las actividades de las organizaciones sin fines de lucro?
recibir una donación de un particular es una actividad de riesgo. Aunque ustedes no lo crean, una donación, por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer inspecciones en los bancos, en el DROW, en algún otro banco, antes supervisaba yo empresas más chicas, vamos y vemos donaciones y ya hay que abrir un poquito los ojos. Es como si yo les digo a uno de ustedes, cualquiera de ustedes dice, estoy segura, mañana van al banco y depositan en su cuenta bancaria $200.000, ¿sí? Tampoco es algo, es mucha guita, pero tampoco es $1.000.000. O $100.000 depositan en la cuenta, y el banco les tiene que preguntar, dice, no es una donación, mi padre estaba aburrido, me donó $100.000, mi padre no me dona eso, pero bueno, le podríamos pedir. Y le van a decir, no, pero pará, como una donación, no me cierra, no me gusta, ¿está? ¿Pero por qué no me gusta? Porque esa plata puede provenir de actividades ilícitas. ¿Qué son actividades ilícitas? Vendo droga, por ejemplo, trata de personas, corrupción, fraude, todos esos son delitos precedentes que se llaman de lavado de activos. Y no me quiero meter mucho en este tema porque es un tema más jurídico, si se quiere, de la ley, pero también está bueno que lo sepan porque ustedes el día de mañana van a ser sujetos obligados. Todo eso es, lavar dinero es a través de una actividad ilícita, como puede ser la venta de droga, la trata de órganos, el abigeato, la corrupción. Hay un montón de actividades que también están en esa ley. Yo obtengo plata y esa plata de origen ilícito la quiero meter al sistema financiero. Por ejemplo, puedo decir, es una donación y la meto al sistema financiero para que después siga su curso. Entonces la donación se presta mucho para eso, para meter esa plata de origen ilícito, porque la donación, como que por cómo nace, podría ser algo como menos cuestionable, si se quiere. Entonces, por eso hay que abrir los ganchos. Se tiene una relación de intercambio de fondos con personas, entidades no residentes. Muchas veces también hay donaciones o lo que sea de no residentes, pensando con una mentalidad de riesgo, también los no residentes por falta de contacto directo, por un montón de cosas pueden llegar a ser más riesgosos, eso podría ser un factor de riesgo. Si maneja grandes volúmenes de efectivo, también, hablamos mucho del lavado de activos, pero el financiamiento del terrorismo se manejan fondos chiquitos, ¿sí? Al financiar el terrorismo muchas veces se manejan, no sé, fondos que no es de lavado de activos es como, en general son montos mucho más grandes, entonces los volúmenes de efectivo que se manejan en ese financiamiento de terrorismo, que es en plata viva, plata cash, se van juntando, y si son grandes volúmenes en cantidad de efectivo, también es algo que nos tiene que llamar la atención, de dónde salió tanto efectivo, y más hoy en día con la inclusión financiera que hay, si bien con la LUC se volvió un poco para atrás en temas de inclusión financiera, pero bueno, en realidad la inclusión financiera, desde que nació la 19.210, que es la ley de inclusión financiera, es una ley que, bueno, que no nos permite determinadas actividades en efectivo, que la mayoría de nosotros empezó a cobrar por banco o por una empresa emisora de dinero electrónico, un montón de cosas que se fue hacia adelante y que el mundo va hacia ahí, ¿sí? Entonces, el manejar efectivo es en sí mismo un factor de riesgo. Y otro dice ser utilizada como intermediaria en el intercambio de fondos entre organizaciones con fines ilícitos. Eso es un poco más de lo que ya dijimos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque bueno, no todo es malo en esta vida, algo tenemos que hacer con todo esto. ¿Y qué recomendamos? Bueno, tener una estructura organizacional definida. Esto también lo dijimos como recomendación para la buena gestión. Tener una estructura organizacional. Y en organizaciones, que tienen una facturación muy grande, como dijimos, Teletón, UNICEF, van a ser OCFL reguladas por lo que es la SENACLAF, y dentro de esa estructura tienen que tener una figura que se le llama oficial de cumplimiento, que se encarga de todos esos temas de lavado y financiamiento de terrorismo. Necesariamente por ley les exigen que tengan esa figura. Pero en las organizaciones más chicas igual no hay algo que diga por ley qué estructura tiene que tener, pero está bueno que tenga una estructura definida, ¿sí? Contar con un permiso de funcionamiento, como vimos en el caso, esta es una organización civil, y lo dice, una asociación civil, establecer cuáles son sus fines y objetivos, también lo dijimos, esto es importante, que no nazca porque sí, nace por algo en concreto, y esa es la finalidad, y eso es lo que va a hacer. Tener un registro documentado de la actividad desarrollada, esto es muy importante, como yo les dije, van a recibir fondos, van a tener que tener una contabilidad, va a tener que cerrar el año y van a tener que hacer un cierre de balance, ¿sí?
es importante también para el principio que dijimos de transparencia, que esté claro qué es lo que se hace, cuáles son las actividades, ¿sí? Cuáles fueron los costos, cuáles fueron los gastos de cada uno de los gastos generales, por ejemplo, lo que sea, cuáles fueron las ganancias si es que hubo. Generar registro de información contable, bueno, lo mismo. Contar con sistema de control financiero y de gestión. Esto para las más grandes, los sistemas pueden llegar a ser más rebuscados y para las más chicas, sistemas menos rebuscados o más sencillos. Atentos a señales que pueden alertar la presencia de personas o entidades delictivas. Yo quiero que ustedes hoy se vayan, están muy callados y no sé si los estoy como acribillando información, pero quiero que se vayan, obviamente me pueden parar todas las veces que quieran, pero que se vayan con la idea de que este tipo de organizaciones también les puede tocar el día de mañana trabajar para alguna de ellas, que existen, cuáles son sus características y que sepan cuál es el riesgo principal. Y ese riesgo principal es el riesgo que las utilicen para realizar actividades ilícitas, mediante donaciones o mediante lo que sea. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? Queda muy claro que lo más importante en estas organizaciones es la gestión del dinero, una buena gestión para que funcione. Excelente. Está muy bien, Micaela, está muy bien. La gestión de los fondos es fundamental en este tipo de organizaciones. No solo para que funcione, porque capaz que si no también funciona, pero para evitar cualquier tipo de factores de riesgo, como les dije, y para evitar que de repente perder, capaz que no me utilizan para algo delictivo, pero por el desorden que tengo no termina cumpliendo su finalidad y perdemos de repente esa fuente de financiamiento como son las donaciones porque nos pierden confianza. Eso es lo que tenemos que evitar. Sí. Una consulta, ¿puede ser que el control del personal o de alguna forma monitorear las acciones del personal, o sea, aparte obviamente de los números, Sí. ¿por qué no sería un requisito ultra importante? La parte de los números del personal, ¿cómo de los números? ¿De la cantidad de gente? No, sino que aparte de obviamente llevar la contabilidad, controlar qué hace la gente adentro de la empresa. Bueno, porque sí. Por ejemplo, uno puede ser que, lo típico de cualquier empresa, dice que está trabajando pero no está haciendo nada, o el caso de la Tetón que usted puso, como un control no solamente en los números, sino también del personal. No, está muy bien, Karina, está muy bien la participación. Hay dos cosas que dijiste importantes. En realidad, eso que vimos, el caso ese del empleado que robó, yo creo que con una gestión financiera eficiente y con los números claros, si a una empresa le falta plata o está sobrefacturando algo todos los meses, si hay una gestión administrativo-financiera, si se quiere, tarde o temprano se descubre. Ahora, si vos nunca controlas facturas, si vos nunca controlas versus mercaderías, y bueno, y ahí ya es un poco más difícil. Eso por un lado, pero creo que lo englobo igualmente en gestión administrativa financiera. En cuanto a la gestión de que estén haciendo lo que tengan que hacer, la realidad es verdad eso, y que cualquier empresa, me contratan de repente, no sé, me contratan en la Teletón para ser fisioterapeuta y puedo estar, no sé, tomando mate 4 horas de las 8 que tengo que estar trabajando, y bueno, si nadie me controla y están pagando un sueldo a alguien que no. La realidad, y esto es una opinión un poco personal por lo que veo de este tipo de organizaciones y por lo que sé, es que tienen, el fin que tienen en general es, a ver cómo le digo, las personas que van a trabajar ahí como empleadas, y como voluntarias mucho más, tienen como un compromiso con ese fin que tiene esa organización. Entonces, creo que eso desincentiva un poco lo que es esto de repente de hacer la plancha o de no trabajar mucho, lo que no implica que no haya control y que en el primer punto ahí que dice tener una estructura organizativa, seguramente en esa estructura, si es una organización grande, van a haber distintos niveles, van a haber jefes que controlen a los de abajo, todo eso va a existir como existe en otro tipo de empresas o organizaciones. Pero creo que eso del compromiso de repente que también tienen los voluntarios, porque van por amor al arte. No, que sean voluntarios igual no quiere decir que vayan a hacer lo que quieran. Si se comprometen a determinadas actividades también van a tener que tener determinados controles, porque si no es un lío. Pero creo que tienen un poco, si se quiere, la camiseta más puesta de repente que en otro tipo de organizaciones y que se van cumpliendo con esos objetivos. Pero sí está bueno eso que decís de que exista controles en todos los niveles. Eso sí está bueno.
Bien, vamos a hacer el CEPIE 3. Ya sé que el 2 no lo hicimos, pero el 2 todavía no vimos la parte del teórico, así que le dejamos un poquito. El CEPIE 3 nos dice, y lo vamos a hacer entre todos porque son cosas que ya fuimos hablando. La biblioteca Nuestros Hijos cumple con las recomendaciones de buenas prácticas de la OSFL. O sea, no sé, no tiene signo de pregunta, pero es una pregunta. A ver si cumple con las recomendaciones de buenas prácticas que son estas que acabamos de ver acá. Vamos una por una. Tener una estructura organizacional definida. ¿Qué les parece? Que sí, profe. ¿Y dónde lo dice? ¿Qué estructura tiene? Cuando hablaba hoy de la comisión directiva y eso que detallaba cómo estaba conformada o no. Bien, dice la comisión directiva, que son 11 miembros, familiares. ¿Qué más dice la estructura organizacional? En ese mismo párrafo. Del personal rentado permanentemente y del personal voluntario. Ahí está, ahí nos dice cuál es toda la estructura. Si bien no nos dice los niveles, si se quiere, organizacionales, que nosotros a veces pensamos en estructura, pensamos en un organigrama, pero nos dice que hay una comisión directiva, nos dice que hay personal rentado, que hay personal voluntario, que no sabemos en qué nivel están, pero bueno, la comisión directiva sabemos que está en un nivel más alto y los otros en un nivel más bajo. O sea que podemos decir que sí. En cuanto a la recomendación de tener una estructura organizacional definida, podemos decir que sí cumple con eso. Contar con permiso de funcionamiento. Dijimos, ¿qué tipo de organización es? ¿Está inscripta, no está inscripta? Están muy callados hoy. Sí, está inscripta porque es una Profe, se me organización entrecortó. civil. ¿Podría repetir? Que no escuché Sí. bien. Decía, en la segunda recomendación, contar con un permiso de funcionamiento, a ver si tiene o no tiene, si cumple con esta recomendación. Estaba hablando alguien y me parece que sí, dijo que sí, pero no escuché qué más. Sí, yo dije que sí porque es una organización civil, por lo tanto están inscriptas y tienen todos los procedimientos que tienen que tener para ser una Perfecto, organización civil. muy bien. Establecer cuáles son sus fines y objetivos. Sí, está establecido desde el primer párrafo. En el primer párrafo nos dice todo lo que van a hacer. ¿En dónde más dice? Cuando nos dice que también el plan de becas, Bien, ese es el actividades párrafo 3. didácticas. Perfecto. ¿Algo más? Yo me anoté acá que en el 11 también dice algo. El 11 es el de las becas. Perfecto. Después dice, tener... Ay, a ver, esperen que buscamos ser transparentes. Tener un registro, ahí está, un registro documentado de la actividad que desarrolla la organización. María pone, buscamos ser transparentes. Eso, ¿tá? Que busquen ser transparentes, nos habla también de ese registro que quieren llevar de las cosas. Pero ¿qué más? Nos dice en ese mismo párrafo que dice, guardamos un celoso cuidado con la documentación, o sea, parece que tienen todo documentado, que buscan ser transparentes, que saben todos de dónde vienen los recursos, ¿sí? En el 10, profesora, también. En el 10, a ver. Estamos en el mismo, perdón. Es Dice, ese. elaboramos presupuestos anuales que nos ayudan a cumplir nuestras metas. Perfecto. Información financiera también. Información financiera, que es el que sigue, que dice generar registros de información contable y fidedigna, también está en ese párrafo 10. Y el último dice, contar con sistema de control financiero y de gestión efectivos, es también más de lo mismo, también ahí nos dice que cuentan con eso. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta pregunta que nos dice a ver si cumple con esas recomendaciones de las buenas prácticas para las OSFL? Sí, totalmente, profe. Que sí, que cumple con todo esto, ¿sí? Si bien es una organización que
y este ejercicio, si nos toca trabajar en alguna, podríamos hacerlo, es decir, ¿cuáles son las recomendaciones para este tipo de empresas? Y empezar a mirar si las cumple, porque también, a veces, una organización que tiene 50 años, como vimos, es una organización que existe hace un montón. Entonces, para subsistir tantos años y para poder también financiarse y seguir cumpliendo con esas becas y con esos libros que proporcionan y la ayuda y esto y lo otro, también tiene que tener una buena gestión, y no solo financiera, sino una gestión administrativa, una gestión de los recursos humanos, una gestión del tiempo, ¿sí? Entonces podemos concluir en este punto 3 de la práctica que sí cumple. Bien, seguimos. Acá nos habla de cuál es el capital humano, y esto ya lo vinimos hablando a lo largo este es un tema que se da también para ir comentando cosas antes. Voluntarios, ahí como vieron, alta participación, 45%. O sea, mayormente está compuesta por voluntariado. Esos voluntarios quiere decir que son sin remuneración. El voluntariado es, obviamente, voluntario y no te pagan nada al respecto. Que pueden ser voluntarios que son para algo concreto o full time. En general, son voluntarios que, los voluntarios no dedican el 100% de su tiempo a eso, porque como les dije, esas personas de algo tienen que vivir, ¿sí? A no ser que sean multimillonarios. Daniela, sí. Sí, te iba a decir que en el texto justamente es más o menos esa la proporción que nombra en la estructura, porque son 11 miembros y después habla de los 10 voluntarios, que el porcentaje sería más o menos ese. Más o menos como eso. ejemplo, digo. Ahí está. Entonces sí, es más o menos tiene una alta participación de voluntarios, pero obviamente que no son todos voluntarios, porque hay gente que tiene que trabajar ahí, y como dice el segundo, dice personal remunerado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la UNICEF, que te llaman para decirte esto o lo otro, que vos si vas a la oficina hay gente siempre ahí haciendo tareas administrativas, atendiendo el teléfono, haciendo el balance. Toda esa gente en general es personal remunerado, que está cumpliendo un trabajo como cualquiera de nosotros cumple con su trabajo en otro tipo de organizaciones, ¿sí? Que puede ser, como dice ahí, personal calificado o sin ninguna calificación, como en cualquier organización. Tenemos de repente cargos que requieren cierto tipo de formación y cargos que no. ¿Qué más? Dice, personal con dedicación exclusiva, bueno, o si no, personal eventual, que este personal además puede cumplir con algunas de las otras características, puede ser voluntario o puede ser personal remunerado, ¿sí? Pero sepan que en este tipo de organizaciones, que no se dan todas las empresas, puede haber personal que sea para un evento puntual, ¿sí? Por ejemplo, hacen la jornada de la Teletón, tienen que salir a recaudar fondos, lo que sea, bueno, para ese evento puntual contratan determinado personal, pero no es que ese personal está eternamente ahí, sino que es para algo puntual. Colaboradores, ¿sí? Pueden tener como colaboradores, pueden tener otras empresas, por ejemplo, socios, que son esos que lo fundaron, y esos sí que tienen, de repente están formando lo que es esa comisión directiva. Bien, acá recuerden que ya se los dije, pero que dentro de lo que es el personal y los cargos a tener, si estas organizaciones superan los umbrales establecidos en la ley integral de lavado de activos, sí, decime. Perdón que le interrumpo, lo de los colaboradores, que dice, que usted mencionaba lo de las empresas, que serían como los inversores de cierta manera, o... No son inversores porque el inversor en una empresa privada es como un accionista, lo que invierte con el fin de obtener una ganancia, ¿sí? Por ejemplo, si vos el día de mañana creás una empresa, una startup que nace por algo concreto, algo tecnológico, lo que sea, puedes tener un inversor, que a veces se le llaman inversores ángeles, cuando apoyan a empresas chicas, ¿sí? Incipientes, pero ese inversor no es que te da la plata y te la regala, ese inversor te da la plata para obtener determinado beneficio. Es como cualquiera de nosotros que quiere invertir en algo. Invertís en comprar un bono, invertís en comprar una letra de regulación monetaria, esperas un rendimiento. El colaborador es distinto. El colaborador... por ejemplo, lo que mencionaban hoy de los mensajes que uno colabora con distintas organizaciones y demás. Ahí está. Eso bárbaro, bárbaro. O sea, vos estás colaborando, y no solo es con plata, ojo, por eso lo incluye dentro de los recursos humanos, porque capaz que a veces colaborás con algún otro tipo de cosa, no sé, colaborás
no es que sos un voluntario que va y participa en las actividades y está ofreciendo el servicio, sino, por ejemplo, no con sé, libros o cosas con así. libros, ahí está, colaboras con libros, en la Teletón hay otros que colaboran, no sé, una flota de camiones, una empresa de logística colabora en ir a levantar las cosas que, no sé, las donaciones que le dan las empresas o que le dan los particulares, o ir a levantar las alcancías. También ese tipo puede ser de colaboradores, que a veces un poco se confunde con los voluntarios, pero el voluntario se ve más de alguien que va y que trabaja y que ofrece que hace cualquier actividad. El colaborador de repente colabora con algún insumo que se precisa o con plata o con lo que sea. ¿Sí? Bueno, como les decía, dentro de los recursos humanos, la figura que tiene que haber, si supera los umbrales de la ley, es el oficial de cumplimiento. Que el oficial de cumplimiento va a ser un personal superior y va a ser encargado de la gestión del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Eso es obligatorio por ley para las organizaciones sin fines de lucro que superen determinados umbrales. ¿Sí? ¿Cuáles son estrategias de marketing en estas empresas? Bueno, a ver, está bueno que estas empresas, para obtener más fondos por las donaciones y demás, hagan determinada publicidad en medios, en la web, en las redes sociales, en eventos, en lo que sea. Pero está bueno que también, hoy cuando hablamos de qué había que gestionar, también toda esta parte de publicidad, promoción y marketing en general hay que gestionarla. No es que, bueno, yo no sé de nada, no sé, por ejemplo, Animales Sin Hogar. Hizo seguramente hay un acuerdo a los de Antel, yo sé que les llega un mensajito a fin de mes que te llega y que no sé si es que te llega el mensaje, antes era algo así, pero no sé bien cómo es, pero eso de repente hay algún acuerdo, que también eso es parte de la publicidad, para que le llegue y te acuerdes de donar, ¿sí? La UNICEF, a cada rato vemos en la tele la publicidad que está Natalia Oreiro, que podés donar y no sé qué, y los embajadores de UNICEF, que aparece Forlán, todo eso es publicidad. ¿Sí? Empleo de las relaciones públicas en eventos, en visitas a las distintas empresas, acciones de marketing directo, envío de mails, te envían el mail, estado de cuenta, te llaman por teléfono, la venta cara a cara, que la venta cara a cara creo que cada vez menos, pero bueno, hay que, como en cualquier empresa, hay que conocer cuáles son las herramientas de marketing que tenemos disponibles y hay que saber utilizarlas y ponerlas en práctica, ¿sí? Bien, seguimos. Sí. Seguimos, ahora vimos. Estamos perfectos. Bueno, vamos a esta segunda parte y vamos a hablar primero en Uruguay. Las organizaciones de la sociedad civil estas sociedades civiles realizan un importante aporte, aportan a la justicia social, como dijimos, son organizaciones que lo que buscan es un bien común, un bien general para determinada parte de la población, luchan contra la pobreza, impulsan los derechos humanos, fomentan la educación, promueven valores, impulsan el trabajo digno. Hay un montón de por qué debieran existir y cuál es ese beneficio que traen. Esto no es solamente en Uruguay, sino esto podría ser aplicable a organizaciones sin fines de lucro en otras partes del mundo. Pero bueno, son algunas características que varias ya las dijimos, después en el texto están más desarrolladas. Esto también ya lo hablamos, cuáles son las fuentes de financiamiento. Va a haber recursos, cooperación, recursos que vienen de cooperación, que ahí dice más o menos, esto es en base a un trabajo, que también en el texto del libro lo tienen más detallado, el trabajo que es en base a que se hizo y demás, pero cooperación internacional puede haber de algún organismo internacional, aproximadamente un 13%, recursos públicos un 65%, recursos propios, recursos externos, por ejemplo, de la población, de empresas y demás. O sea, vemos que las fuentes de financiamiento son variadas, no solamente va a venir de una cosa sola, pueden haber, por ejemplo, en recursos propios pueden haber aportes de socios, de esos que lo crearon, pero también pueden haber venta de productos y servicios, por ejemplo, le dije Animales Sin Hogar, que tiene un montón de productos para vender, eso también es una fuente de financiamiento. No es la típica empresa que nace para vender un bien o un servicio o tener ganancia de eso, pero puede ser como actividad colateral. La actividad principal, la finalidad, es los Animales Sin Hogar. Pero bueno, para financiarlo vamos a vender determinada cosa para que nos ingrese ese dinero y poder aprovecharlo o utilizarlo para eso. ¿Sí? También el público en general puede donar, ¿sí? Puede donar parte de organismos públicos, del Estado, la cooperación internacional. Bueno, hay distintas fuentes. Ahora yo quiero que ustedes, en el CEPIDE 2, me identifiquen cuáles son las fuentes de financiamiento
en esta empresa, ¿sí? Les voy a dar 2-3 minutitos y volvemos y me dicen cuáles son, ustedes creen que son las fuentes de financiamiento. Bueno, vamos volviendo. Primero quiero preguntar, Matías, ¿qué apellido sos vos? Porque no está el apellido y esta materia tiene participación en clase, entonces yo voy anotando siempre los que participan, pero como no está tu apellido. Matías. Bueno, se fue Matías. Ok. Bueno. Melissa. Para mí es tanto financiamiento propio por los socios como externos de privados. Bien. ¿Cintia? También lo mismo que ella, los recursos internos por el aporte de los socios. Y en los recursos externos porque dice que es por empresas privadas. Perfecto. Por empresas privadas. ¿Hay algo que nos hable de empresas públicas? Muy bien, Cristal, Mía, María Belayero, Ana Ferreira. ¿Están comentando en el chat? No tenemos nada de empresas públicas, así que yo creo que por ahí estaría la fuente de financiamiento de esta organización. Bien. Profe, Sí. el apellido de Matías es Leivas. Ah, Matías es Leivas. Ok. Se me había ido. ¿Tengo vocera? Bien. Bien, no, Matías sí, ha participado. Es importante, chicos, que tengan el nombre y el apellido, porque nosotros miramos eso, porque, a ver, no tienen la cámara. Solamente algunos tienen fotos. Melissa tiene foto. Melissa siento que la conozco porque siempre veo las fotos. Pero los demás no tienen foto, no me prenden la cámara y algunos no me ponen el apellido, y ahí olvídense, ya no lo recuerdo. Bien. Seguimos. Melissa, si te cruzo un día por la calle, supongo te va a conocer y te va a saludar, a no ser que esa foto sea vieja, y ahí, bueno, ya me mataste. No, es de ahora, es de ahora. Es de ahora, muy bien. Hoy estaba les decía, estaba en un curso yo, también todos con la cámara apagada, yo me sentía horrible con la cámara apagada, tenía que exponer, en un momento prendí la cámara yo porque, o sea, me sentía mal hablando con la cámara apagada, y
prendieron los demás. Fui como la impulsora de la cámara prendida. Pero bueno, entiendo que a veces otros días en el curso está todo despeinado, no quería prender la cámara, así que también viene luego a prender. Bueno, seguimos, a ver dónde quedamos. Bueno, esto es un poco del trabajo, eso que les digo, son el origen de... Profe, tengo una consulta para hacerte. Sí, obvio. Con nuestro grupo... ¿Quién está hablando? Perdón. Micaela Vidal. Micaela, sí. Con nuestro grupo trabajamos con una organización que es un centro de rehabilitación de drogas, acá cerca de Jahuel. Jahuel. Sí. El tema es que ahora me surge la duda, porque dijiste que, dijimos, en el teórico dice que las asociaciones sin fines de lucro son independientes del gobierno. Sí, no son empresas públicas. Bien. O sea, por lo que he visto, o por lo que hemos en la entrevista y eso, se financian a través del gobierno, este centro. Entonces no sería una asociación sin fines de lucro, ¿verdad? Está muy buena la pregunta. Podrían ver qué es, o sea, no sé si tiene información, seguramente ellos le hayan dicho qué tipo de organización es, o sea, cómo, no sé, pues las empresas, ustedes saben, son Sociedad de Hecho, SRL, SA, no sé, por decir, qué tipo de organización es. Es una asociación civil, entonces va a ser una organización sin fines de lucro. Lo que dijimos es que no son empresas públicas, que no es lo mismo a que no se financien con fuentes públicas. No es lo mismo. Incluso acá, donde estamos viendo el origen de los recursos, vieron que el segundo son recursos públicos. O sea, las empresas públicas pueden financiar, o los gobiernos, mejor dicho, pueden financiar organizaciones sin fines de lucro. Que no quiere decir que esas organizaciones sin fines de lucro sean empresas públicas, ¿sí? Las empresas públicas son OCE, UTE, Antel, el BRO, el Banco Hipotecario, esas son empresas públicas, ¿sí? Pero las organizaciones sin fines de lucro son organizaciones que nacen por un impulso privado, como yo les dije. Ninguno de nosotros va a decir, nace una empresa pública, mañana nos despertamos con ganas de hacer algo y nace una empresa pública. No, las empresas públicas tienen otro tipo de reglamentación y no es que surgen así, como así. ¿tá? En cambio, estas organizaciones sí, nos podemos juntar todos nosotros y vemos que hay una necesidad insatisfecha, una falla de mercado y decidimos crear una organización sin fines de lucro. ¿sí? Pero podemos obtener una financiación pública provista por un gobierno, que puede ser local, por ejemplo, la Intendencia de Maldonado, o puede ser el gobierno central, y seguimos siendo una organización sin fines de lucro. Entonces está buena esa distinción. Está bueno esto que me decís, Micaela, porque en realidad ustedes tratando esta organización y teniendo esta unidad temática en la materia, podrían ver si es que es una organización sin fines de lucro, cómo se organizan, qué tipo de estructura tienen, cuál es el financiamiento. Todo esto ustedes lo podrían ver, ¿sí? Para entender un poco más cuál es el tipo de organización, ¿sí? ¿El financiamiento es todo público o viene también de otro lado? ¿Hay socios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se distribuyen las ganancias o no se distribuyen? ¿Tienen un fin establecido? Sí, claramente, ya lo vi en el trabajo ustedes. ¿Cuál es el fin? Que buscan ayudar a determinada gente con problemas de adicciones y demás. Entonces, todas estas son cosas que ustedes podrían investigar y ver si encaja en este tipo de organización. ¿Sí, Micaela? ¿Lo aclaró? Bien, se entendió, sí. Muchas gracias. Perfecto, y también está bueno que lo vean también nos ayuda con un ejemplo de repente cercano y que después van a presentar, así que está bueno. Bien, seguimos. Bueno, acá hay algunos ejemplos que varios ya vimos, Médicos Sin Fronteras, Movimiento Takurú, ¿alguno conoce Movimiento Takurú? Nunca lo había escuchado, profe. ¿No? Es una parte, yo tampoco, antes de dar, hace unos años que esto está en esta materia, antes no lo había escuchado, es una parte de la Iglesia Católica que tiene una dimensión que es educativa, como para ayudar a determinada población. Ahí en el teórico se los explica bien de qué se trata. ¿Ya? Ustedes después lo leen para empaparse con el tema, no es algo, a ver, estos son ejemplos, ya dimos un montón de ejemplos, es alguno más, para que sepan y tengan, pero en realidad es algo de la Iglesia Católica que ayuda con la educación de determinada población y demás. La Teletón es como la organización sin fines de lucro por excelencia, como dijimos a las cooperativas que Conaprole es la cooperativa por excelencia, bueno, acá como que la Teletón se gana todos los papeles porque es muy conocida.
Plan CAIF también, esa no la nombramos hoy, también es una organización. Y bueno, ¿qué otros conocen? Ya fuimos diciendo hoy a lo largo del curso, de la clase fuimos diciendo otros. ¿Cuál es el rol de ustedes en este tipo de empresas? Esto vieron que está en todas las unidades, al final está el rol del profesional de ciencias económicas, porque es bien importante, ¿tá? No solo en esta materia, y esto se los digo como profesional, como profe, como compañera, como lo que quieran, que es importante que ustedes puedan en las materias hacer un nexo entre ¿por qué aprendo esto y qué voy a hacer el día de mañana? A ver, que ustedes se llenen de información y se llenen de cosas que no tienen ni idea para qué les va a servir, no tiene mucho sentido. Entonces, todo lo que ustedes aprenden es por algo y lo van a necesitar el día de mañana. Obviamente, como yo les dije en la clase pasada de cooperativas, que ustedes, capaz que el día de mañana, no trabajan, yo, por ejemplo, no trabajo en nada que ver algo en una cooperativa. Yo lo vi en facultad, que era una cooperativa, sé que existe una ley y todo, pero cualquiera de ustedes me pregunta, me pasó el año pasado que había una alumna que era socia de una cooperativa, ¿sí? Y que trabajaba y que hacía todo, y sabía mucho más que yo. Yo le dije, a ver, me encantaría que des la clase vos en vez de yo. Sabía mucho más que yo, pero ¿por qué sabía mucho más? Bueno, porque está en eso, ¿sí? No es que tenemos que saber todo de todos los temas, ni de todas las leyes que hay, ni tenemos que saber todos los asientos de contabilidad. No es ese el rol. Nosotros tenemos que saber que las cosas existen, saber dónde buscar, tener obviamente conocimientos de cada una de las cosas, pero lo importante es saber a quién ir y a dónde buscar. Eso es lo importante, ¿sí? A mí me decís, por ejemplo, me acuerdo cuando vi en facultad Derecho Laboral, que me pareció una joyita, me encantó todo lo que aprendí, y que las normas laborales, y que esto, y que los feriados, y que cómo se liquidaba esto, cómo se liquidaba lo otro. Lo aprendí, me pareció excelente, me encantó. Yo no me gusta nada el derecho, pero eso me encantó. A ver, yo ahora, hace años, trabajo en un organismo público que no tiene salario vacacional, por ejemplo, ¿tá? Hay un montón de cosas que no tiene, otras que sí, tiene como reglamentación específica, y me acuerdo de todo lo que vi en Derecho Laboral, no, pero sé a dónde tengo que ir a buscar, ¿sí? Sé que me voy al libro de Pérez del Castillo, si no lo vieron es la excelencia de ese libro, y tiene todo, por ejemplo. Con esto es lo mismo, por eso está bueno que en todas estas unidades al final se incorpora ese rol del profesional para que ustedes sepan ¿por qué estamos aprendiendo esto? Bueno, como bien dice ahí, si bien no tienen que ocuparse de la maximización de las ganancias, porque no es una empresa, que es un accionista que pone plata y tenemos que ocuparnos de hacer un producto o un servicio, transformarlo, venderlo y de esa manera maximizar la ganancia, no es lo que queremos. Pero sí va a satisfacer determinadas necesidades sociales y derechos humanos con un impacto a largo plazo. Entonces, como bien dijimos, ¿qué es lo importante para ustedes? Tienen que aprender que tiene que haber una estructura organizativa formal, que tiene que haber una gestión eficiente de los recursos, una gestión eficiente de las finanzas, de los recursos humanos, que tiene que haber programas de marketing adecuados, ¿sí? Que tiene que haber una planificación como en cualquier otra empresa de cualquier otro tipo, planificar, establecer objetivos, tiene que haber un control, como bien dijeron hace un rato, control financiero, control de las personas, sí, tiene que haber un control, tiene que haber políticas de recursos humanos en donde se establezca cómo va a ser los procesos de reclutamiento, de selección de personal, de inducción, todo eso tiene que estar establecido necesariamente. Bueno, atender la dimensión administrativo-contable, les puede tocar que estas empresas van a tener que, a ver, si van a hacer un balance a fin de año, van a tener que tener un contador, y bueno, quien les dice que el día de mañana lo contraten ustedes, puede ser. Gestión de capital humano, desarrollar las buenas prácticas, bueno, todas estas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en este tipo de organizaciones y que va a ser también un poco el foco de ustedes como futuros profesionales posiblemente contratados por estas empresas. ¿Sí? Ahora nos queda de la práctica, a ver, ya hicimos el CEPIDE 1, el 2, el 3, vamos a hacer el 4 y después nos queda el 5. En el 4 dice, factores clave de éxito en la gestión económico-financiera en las organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? Esto ustedes, si bien no lo vimos así exactamente hoy, lo tienen más claro en el teórico, pero sí dijimos qué tienen que hacer estas organizaciones para tener éxito, y ahora también repetimos algunos ahora al final. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles serían factores claves de éxito que pueden tener? O sea, que tendrían que tener para poder cumplir, La digamos. transparencia.
Transparencia. Vamos a decirlos como teóricos y después les doy unos minutitos y lo aplican al caso. Transparencia, ¿qué más? Buena gestión, excelente, Ana. Buena gestión, no solo en la parte administrativa, en la parte financiera, de recursos humanos. ¿Qué más? Una estructura organizacional definida. Perfecto, una estructura organizacional. Control, María, muy bien. Uso racional de los recursos, profesora. Perfecto, me gustó. Planificación. ¿Qué más? ¿Qué tendrían que hacer? A ver, mirando esto, las últimas cosas que vimos. Dentro de ese control financiero, ¿qué tendrían que elaborar? Registros de información contable. Bien, registro de información contable, presupuestos, ¿sí? Bien, ahora con todo esto que dijimos, les doy 2-3 minutitos y me identifican en el caso varias cosas. Ya las dijimos en otras preguntas, entonces capaz que queda un poco reiterativo, pero me identifican en el caso todas estas cosas que mencionaron. Transparencia, control, gestión administrativa, estructura organizacional, gestión del capital humano, presupuestos, ¿sí? ¿Qué hora vivimos? 34, les doy 5 minutos hasta el 40 y volvemos y me dicen qué es lo que pensaron de todo esto y los párrafos y demás. Bueno, ya sé que les dije hasta 40 y son y 38. Me les estoy robando 2 minutos. Pero como son cosas que fuimos hablando, a ver, María dice en el chat, tener una contabilidad, entra aquí misión y visión, puede ser. Como habla en el largo plazo, para lograr una buena gestión, primero tengo que tener definida una buena visión, unida a esta planificación que hablamos, pienso. Sí, es verdad que para tener una correcta planificación hay que tener una misión y visión definidas. Cristal dice transparencia en el párrafo 10.
guardamos con cuidado la documentación. Sí, perfecto. Sabe, además de transparencia, no solo de guardar la documentación, sino que también dice que en ese párrafo 10 que saben de dónde vienen los recursos, sí, que lo tienen documentado. ¿Qué más? ¿Melissa? En el mismo párrafo que dijo la compañera está generar registros e información contable fidedigna, porque dice que elaboran presupuestos anuales y que también se elabora información financiera de acuerdo a las exigencias de los socios. Perfecto, Melissa, muy buena participación. ¿Qué más? Cuanto a la estructura organizativa, ¿qué les parece? En el párrafo 8, la estructura organizacional. Bien, ahí nos dice cómo está conformado, entonces la pregunta que estamos dice cuáles son si cumple con esos factores de éxito, ¿sí? Podríamos decir, si esto fuera una revisión, para no poner solamente párrafo 8 estructura, podríamos decir, uno de los factores de éxito es tener una estructura organizacional adecuada y bien detallada. Como se puede ver en el párrafo 8, nos dice que son 11 miembros, nos dice que hay personal, hay una bibliotecóloga, hay un community manager, que hay personal voluntario, ¿sí? Todo eso lo detallamos. Perfecto, ¿qué más? Lo de la finalidad también puede ser un factor de éxito, que tienen bien claro hacia dónde ir, y va relacionado con lo que dijo María Blanchero en el chat, de tener una misión y una visión, ¿sí? Bien, y después es un poco más de las cosas que ya fuimos diciendo, lo del capital humano está relacionado también a lo del párrafo 8, las prácticas que tienen de gestión y demás. Bien, ¿dudas de esto? No, profe. Bien, seguimos, nos queda una diapo sola, creo. Para cerrar un poco, nos trae lo que es la Teletón, y bueno, la plata ahí que cerró, de esto pues, se podría haber ajustado de lo que cerró este año. Nos dice que en Uruguay las USFL realizan importantes aportes en lo que respecta a la justicia social, esto ya lo habíamos visto antes también, luchan contra la pobreza, entre otras. Vieron que varias nombramos techos, un techo para mi país, también la Teletón, que asiste, bueno, no solo a gente de bajos recursos, pero mucha gente que no se podría costear de repente el tratamiento de otra manera. Es una organización, obviamente, la Teletón sin fines de lucro, que busca servir a personas con discapacidad, con cáncer, con autismo, ofreciéndoles una atención integral de calidad. O sea, busca también ofrecerles determinada atención e integrarlos, incluirlos a lo que es la sociedad. Vieron que ahí está bien detallado cuál es la finalidad, y eso lo recalco porque es algo bien importante que se sepa cuál es la finalidad de esa organización, porque también eso incentiva a la participación, a la donación, a la participación, por ejemplo, de voluntarios, a la ayuda, a la donación de personas particulares, ¿sí? Entonces, todo eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, de esto no nos queda... Ay, perdón. Ahí está. No nos queda más nada, nos dio al final y nos sobraron incluso unos minutos para hablar de otra cosa. No nos queda más nada de esta unidad. Es una unidad que es corta, es una unidad temática, como les dije, que está bueno que ustedes sepan que existen este tipo de organizaciones y que también tienen, si se quiere, características particulares y distintas a otras organizaciones de otro estilo, que sepan, lo importante de esto es que sepan cuáles son las fuentes de financiamiento, cuáles son los principales riesgos, cuáles son las características, a ver qué más, que sepan que tiene que haber necesariamente una gestión financiera, una gestión de los recursos humanos, una gestión en la parte de lo que es marketing, promoción y demás. Y bueno, acá tuvimos una práctica de ejemplo, pero hay un montón de ejemplos, como vimos a nivel de Uruguay y a nivel internacional, de organizaciones sin fines de lucro y lo que hacen, ¿sí? Bien, ¿dudas de esta práctica, de este teórico? ¿No? Bueno, ¿preparados para el comienzo del Mundial dentro de 2 días? Supongo que sí. ¿Ya tienen organizada la picada del Día de Uruguay? Obvio, pone que Obvio. yo el día del partido de Uruguay estoy trabajando en ese día, ese horario, pero por suerte ya dijeron en mi trabajo van a poner una sala con un televisor, porque si no, creo que todos nos pedíamos el día. Bueno,
chicos, dudas, la clase pasada y un poco una evolución del trabajo, supongo que están trabajando con todo eso. Lo que nos queda, por ahora no hay dudas, bien, lo que nos queda, les voy a decir, esperen un segundito, antes que se me vayan, los voy a liberar un poco antes hoy porque estuvieron muy bien y participaron bastante y terminamos antes. El martes tienen conmigo también, la semana que viene cambiamos con Sebastián, yo voy a estar el martes y él va a estar el viernes. Lo que vamos a ver es la unidad temática de reseña histórica de la administración. Ya les digo que es la unidad temática más aburrida de toda la materia. Siempre lo digo al principio porque es una unidad temática que es muy teórica. Entonces, es una unidad temática que en general no les gusta mucho. En general es una unidad temática que después en las revisiones alguna pregunta hay en el teórico, obviamente que en el práctico nunca aparece esto. Son un poco de algunas teorías y demás, intentemos hacerlo lo más dinámico posible. Les recomiendo que la ojeen o la lean un poco por arriba para tener una idea, para hacerlo un poco más participativo. También recuerden que esta es una materia que tiene participación en clase, 6 puntos, ¿sí? Nosotros siempre anotamos los que van participando y demás, pero bueno, todavía les queda chance de participar y bueno, y ganar algún punto por ahí. Después, el viernes van a empezar a ver la última unidad temática, que son tendencias actuales y temas actuales y tendencias de la administración. Esa es una unidad temática que tiene como un popurrí de temas. Ya te doy la palabra a Julieta. Tiene temas de responsabilidad social, de gobierno corporativo, ética, tiene temas de comercio electrónico, y no me acuerdo, creo que esos son todos. Y después, las últimas 2 clases, yo no sé si vamos a reponer una clase, la clase esa que Sebastián no pudo dar el martes, eso lo voy a hablar con él, a ver si nos faltan clases, la reponeremos, no sé qué día, todavía no está definido. Y después las últimas 2 clases, 2 semanas de clases, vamos a hacer la presentación de los trabajos de campo. O sea, semana que viene, reseña histórica, temas actuales, que temas actuales está previsto para 2 días, así que si no nos da, seguramente pongamos una clase de apoyo. Y la otra semana, que ya es la última, sería la presentación de los trabajos de campo. Ahora sí, Julieta. No, profe, mi duda era sobre el próximo control, porque en sala 9 me parece que fue hoy 18 del 11, pero en el EVA me dice que es el 26 del 11. Bueno, prima lo que dice en el EVA, capaz que el de sala nueva quedó o será para el libre asistido o quedó del año pasado, pero la información del control siempre está toda en el EVA de la materia, así que sí, fíjense por eso. ¿Y el resultado del segundo control? No está, si no está colgado en el EVA, tampoco, no lo deben tener procesado. Está, eso. Está. Gracias, profe. Daniela. Profe, yo te quería consultar. Sí. Yo tengo que dar el examen. Sí. Entonces, quería saber porque en el espacio de revisiones y exámenes hay una revisión de la primera parte, pero sí, no hay exámenes ni revisiones de la... Está. Lo consulto a ver si van a colgar alguno más. Si van a Lo consulto si van a colgar alguno más. Ya ahora cuando cortemos ya lo consulto, veo que Melanie está preguntando también en el chat. Consulto a ver si van a colgar alguna otra revisión y si van a poner algún ejemplo de examen. Igual el examen, ya les digo a los que tengan que dar el examen, es muy parecido a la revisión, lo único que es más largo. O sea, el formato es igual, a veces esas usan hasta el mismo texto, ¿tá? El texto del caso es igual y después tienen un set de preguntas, que es una parte teórica y una parte práctica, y en general son eliminatorios, pero es del estilo de lo que es la revisión, lo único que con todos los temas, ¿no? Ni que hablar. Y el control, profe, no lo tengo que hacer, ¿no? No, si vas por examen no lo tenés que hacer. Está, bárbaro, gracias, profe. De nada. Era el libre asistido, pone Karina, el de sala nueva, sí, suponía que podía ser de eso. Cristal, profe, va a haber muestra de sobres de la revisión. Sí, va a haber muestra de sobres de la revisión. No me llegó que estuvieras, ya fue la muestra de sobres. Nos llegaron que estaban 2 inscriptos y tú no estabas, Cristal. ¿Te anotaste por Eva? Porque había una parte para anotarse por Eva. Y después de eso sacaron un listado y nos mandaron a los profes cada uno a quienes teníamos.
Sí, pero hay una parte específica para anotarse. Vamos a ver si ya pasó la muestra de sobres, pero me anoto acá tu nombre a ver si... Voy a ponerlo de revisión, pongo los deberes que me quedan. En realidad sí, había una parte en EVA exclusiva para anotarse, y ahí salieron todos, no sé, lo de ese mail, no sé, porque yo no gestioné esa parte, pero me fijo tú, por lo menos si tenés dudas, alguna duda general, capaz que te podemos responder. Clase de dudas, María, sí, la idea es tener, probablemente sea la última clase que tengamos antes de las presentaciones, tengo que hablarlo con Sebastián, pero ahí también vamos a estar abiertos a dudas que tengan de los distintos temas. Los resultados del segundo control, pone Melissa, que ya están en EVA, me parece que alguien lo mandó al grupo. Ok, no los vi yo, a los que no los habían visto. Bien, bueno, ¿alguna duda más? Si no, ya empezar la previa del inicio del Mundial el domingo. Y bueno, arriba con las pencas, si están en alguna penca, vamos arriba, y bueno, a ver si nos ganamos algo. Yo estoy en varias pencas, nunca me gano nada igual, pero bueno, en una de esas. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana y nos vemos el martes. Gracias, profe.